Les decía que me gustan mucho las historias acerca de caballeros y doncellas y de reinos justos contra injustos, de la justicia, el honor, el valor, y que muchas historias de las que hemos conocido en las películas tienen el mismo formato. A veces nada más lo cambian de lugar, ¿no? Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. Ahora en una galaxia lejana, pero es la misma cosa, es los malos contra los buenos, ¿no? Los negros contra los de blanco, y la justicia contra la injusticia. En el reinado de Israel nunca hubo un periodo de tanta esplendor como bajo el rey Salomón. El reinado de Salomón fue como la cúspide de la historia de Israel. Es algo increíble cuando uno lee en la Biblia cómo era tan solo la comida del rey Salomón. A veces uno invita ahí unos amigos a su casa, ¿no? Y se arma la tequiza, pero con Salomón no era así. Cada día había más de 1000 personas en su mesa y se sacrificaban tantos y tantos animales, tantas vacas, tantos ovejas, pavos reales. Describe ahí la Biblia cuántas cosas se hacían. ¿Se imaginan la logística de darle de comer a 2,000-3,000 personas cada día? Tiene que haber personas que se encarguen de los animales, tiene que haber carniceros, tiene que haber cocineros, meseros, lavatrastes, los que ponen la mesa. Era una legión de personas las que trabajaban ahí con Salomón. Desafortunadamente, Salomón, en esa opulencia que les copió a los asiáticos, descuidó su corazón. Su corazón fue dividido, igual que su reino. Su reino se partió en dos y tenemos entonces las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Esa historia y cómo el caos entró en el reino o se desató porque ya venía en estado embrionario, la vamos a seguir viendo. Y es que la esperanza del creyente es un reino justo. Lo que esperamos hacia el futuro es un rey que restaurará la justicia, la paz y la prosperidad en la tierra. Aquí en esta iglesia muy pocas veces hemos hablado acerca del futuro, acerca de cómo vendrá este reino, de qué se trata, cómo será. Así que hoy vamos a tratar de clarificar cómo serán las cosas en el final de los tiempos. Yo sé que hay diferentes puntos de vista, pero este es el que sostenemos aquí en la iglesia. Hoy estaremos hablando entonces del reino que viene. Y nuestro texto se encuentra en Miqueas capítulo 5 y vamos a leer del 2 al 6. Miqueas capítulo 5, verso 2 al 6. Si tienes una Biblia, déjala ahí en esa porción porque la vamos a estar usando continuamente. Miqueas 5, 2 dice así: Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que venga su hijo, hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores, no como yo, con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Vamos a estar respondiendo 3 preguntas sobre este pasaje, que es: ¿qué significa todo esto?
La segunda es, ¿realmente es verdad lo que está diciendo aquí? Y la tercera es, ¿y a mí qué relevancia tiene para mí? Así que oremos. Padre, en esta hora te pedimos que tu palabra pueda ser viva y eficaz. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender las cosas que estás por hacer. Ayúdanos, Dios, a ver las cosas como tú las ves y a ser animados y desafiados esta mañana, porque lo pedimos en Jesús. El profeta Miqueas ya ha dicho que Dios va a restablecer un remanente de entre las tribus de Israel. Ya lo trató en el capítulo 2, 12 y en el 4, verso 6. Ahora va a enfocarse en cómo será la formación de ese remanente y el gobernante futuro, que es Cristo, quien hará posible la realización del reino, la realización de esta bendición. Este no va a ser tu sermón típico de domingo, así que si quieres toma notas, pon atención porque pocas veces hemos hablado de este tema y hoy va a ser una de estas veces en que tratamos este tema tan importante. Empecemos con la pregunta más básica. ¿Qué significa esto? Porque uno lo lee y le quedan muchas dudas, ¿no? Yo cuando lo leí por primera vez dije, no entiendo de qué está hablando. Y es normal, uno no va a entender a la primera leidita. Quiero que, quizá la primera pregunta que tienes es, ¿por qué te saltaste el 1, Gerardo? O sea, ¿por qué empezamos en el 2? Fíjate lo que dice el 1. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante. Una de las razones por las cuales me salté el verso 1 es porque en la Biblia hebrea ese verso es parte del capítulo 4, es parte de la sección anterior y no de esta. Y como puedes ver en el verso 2, inicia con un pero. Hay un gobernante que saldrá de Israel y hay otro al que le darán un golpe en la mejilla, en el 1. Entonces la gente se confunde, por eso me lo brinqué, porque la gente dice, pues a Jesús lo golpearon, el 1 también habla de Jesús. Sería una suposición razonable, pero lo más probable es que no se trate de Jesús, el verso 1, sino se trate más bien del rey de Judá, al cual le tocó el asedio de Babilonia. El verso 1 está hablando de Jerusalén, que está siendo asediada, es decir, sitiada, rodeada por un enorme ejército. Y le llama ahí ciudad guerrera o hija de las tropas, en otras versiones, para dar a conocer que Judá es una ciudad que tiene gran experiencia en la batalla, que ha pasado por muchas batallas, como lo podemos ver en Segunda de Reyes del 24, capítulo 24 y 25, donde vemos que Jerusalén fue sitiada por Babilonia más de una vez. La primera vez a lo mejor se rindieron y le dijeron vamos a pagarte tributo y se fueron. La segunda vez dijeron pues ya te estamos pagando tributo, así que vengan todos los tesoros del reino y toda aquella riqueza y opulencia que había acumulado Salomón, que decían que la plata era como las piedras en tiempos de Salomón. Toda esa riqueza la agarró Babilonia y se la llevó. Y la tercera vez, y la vencida, diríamos aquí en México, fue cuando agarraron a Sedequías. Sitiaron la ciudad. Y no voy a salir mucho de esa parte, pero para que se den una idea de lo que estamos hablando, déjenme leerles Segunda de Reyes 25, del 5 al 7. Dice así. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Lo que sucedió es que Babilonia tenía rodeada a Jerusalén y pues creció el hambre de forma tremenda, a unos niveles que nosotros no entendemos, ¿no? Uno se brinca a la cena y dice, tengo un hambre, que qué bárbaro, ¿verdad? Pero no, o sea, estamos hablando de días y días donde no había absolutamente nada que comer y ya veías al vecino y lo veías con cara de chuleta. Entonces era un hambre, se comían a sus hijos en algunos momentos, ¿verdad? Era un hambre indescriptible. Así que una noche dicen, ¿sabes qué? Tenemos mucha hambre, aquí vamos a perecer.
y había una rendijita por las murallas y se escaparon todos en la mitad de la noche. Y junto con ellos el rey. Y dice, vamos a ver si logramos escapar y vivir. Y aquí es donde estamos leyendo entonces, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados, los de Sedequías, se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Como puedes ver, los babilonios no eran rencorosos. Nada más le mataron a sus hijos ahí enfrente de él, le sacaron los ojos, le pusieron cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Esta fue la suerte del rey Sedequías y a partir de ahí hubo solamente reyes títeres de Babilonia en Israel. Creo yo que el verso 1 se refiere a Sedequías, a este sí lo golpearon, a este sí le hicieron cosas, pero cuando entramos al 2 ya está hablando de otro rey. Dice, pero de ti, Belén Efrata. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Belén Efrata era una ciudad pequeñísima que estaba a 5 kilómetros de Jerusalén y nadie la conocía. Es como aquella ciudad que hablábamos hace poco, donde vivía el profeta. Belén no era conocida para nada, pero el profeta está diciendo, de ahí, de ese pueblecito insignificante, de esa ranchería, va a salir el que gobernará a Israel, cuyos orígenes se remontan hasta la antigüedad, a los tiempos inmemoriales. Ahí está hablando de Jesús y todo el mundo lo sabía. Cuando llegaron los sabios de Oriente, preguntaron, ¿dónde va a nacer el Cristo? Y ellos dijeron, pues en Belén, porque Miqueas dijo que ahí iba a nacer, y efectivamente, ahí nació. Fue una palabra expresa de manera literal, la entendieron de manera literal y se cumplió de manera literal. Cuando entramos a los versos 2 y 3, que es una de las secciones más difíciles de entender, tenemos que distinguir que el profeta Miqueas, Dios le da una revelación y pone la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo juntas y mezcladas. Por eso como que uno lo saca de onda porque digo, no entiendo de qué está hablando. No es algo raro, en Isaías también contemporáneo de Miqueas, ocurre lo mismo en Isaías 9. La primera venida y la segunda venida los ponen juntos en un mismo pasaje, quizá porque ellos no entendían que eran dos. Solamente Dios les dio estos mensajes, pero no sabían cómo distinguirlos. Nosotros ahora de este lado del tiempo volteamos y decimos, ya Cristo vino una vez, pero Cristo va a regresar. Entonces hay dos venidas de Jesús. Fíjate cómo dice el verso 3. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Y uno se queda rascando la cabeza y dice, pero si no iba ya Dios a levantar al que gobernará a Israel, cuyos orígenes se remontan hasta la eternidad. ¿Cómo es posible que ahora Dios los esté entregando al enemigo? Es que este versículo 3 tiene que ver con la primera venida. Y una de las claves para entenderlo es que la que va a ser madre no es la Virgen María. Déjame explicarte a qué me refiero. Ya anteriormente, Miqueas había escrito en el capítulo 4, verso 9, si lo quieres ver para ti mismo, en 4:9, Miqueas habla del dolor espiritual de Israel al ser dispersado o abandonado, y era como el dolor físico de una mujer en el trabajo de parto. ¿Se acuerdan que leímos esa sección? Y ahí hablaba de los dolores como de parto que le venían a Jerusalén. ¿De qué se está hablando? De la dispersión, del juicio de Dios cuando los llevara a todos lados. Pero llegará el momento en que terminará el trabajo de parto, llegará el nacimiento, y esto a lo que se refiere el verso 3 aquí. Se refiere a la reunión nacional de Israel cuando sus hermanos regresen. Ahí está hablando entonces de ese regreso, pero en la segunda venida. Porque Cristo ya estuvo aquí y no estaban todos ahí.
no regresaron todos los judíos a Tierra Santa en ese tiempo. Y lo que estamos viendo para que quiero tratar de hacerlo lo más claro. Y si tienes una Biblia y la quieres subrayar, si es que así haces tú, o si no lo quieres anotar en otro lado, pero quiero que observes las frases más importantes de la sección 2 al 6. Si yo fuera a subrayar algo que son las oraciones principales, no las secundarias, son, pero de ti, en el verso 2, pero de ti saldrá el que gobernará a Israel. Esa es la primera frase principal. Del verso 4, subraya, surgirá uno para pastorearlos. Del verso 4, subraya, vivirán seguros porque Él dominará. Del verso 5, Él traerá la paz. Y del verso 6 al final, Él nos rescatará. No estoy inventando el agua tibia ni siendo caprichoso. Estoy subrayando las frases que sintácticamente se sostienen solas. No las frases secundarias, sino las frases primarias. Es decir, estamos hablando aquí de gramática española, ¿no? Y cuando lo hacemos así, podemos ver cómo se avanza el argumento, la idea central del pasaje. ¿De qué está hablando este pasaje? Del que saldrá, el que gobernará Israel, nacido en Belén. De ese que va a surgir para pastorearlos. Y como resultado vivirán seguros, porque Él traerá la paz y nos rescatará, o los rescatará a los israelitas. Así que Miqueas, en esta sección, del 2 al 6, está anunciando tanto el juicio para Israel como la restauración para Israel. Las dos cosas, y están mezcladas. Habla de juicio y habla de restauración. Muy bien. ¿Pero es realmente cierto? ¿Podemos creer, confiar en esto? Bueno, pues yo diría que sí. Porque ese juicio que habló Miqueas vino a suceder, como él lo dijo, para el reino del norte con esa superpotencia llamada Asiria. Esto ocurrió en su parte climática en el año 722, según nos dicen los historiadores. Y leemos en la Biblia, en 2 de Reyes 17, dónde se cumplió esta parte. Dice, en el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel. Vamos a hablar de Israel, pero siempre los años los fijan con respecto al rey opuesto. Ascendió al trono de Israel y reinó ¿dónde? En Samaria, durante 9 años. Samaria, la capital de las 10 tribus del norte de Israel. Hizo lo que ofende al Señor. Oseas hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Es decir, era pecador light, no como sus antepasados. Verso 3, Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso, el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después, invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. Ahí podemos ver cómo se apestó la cosa. El tal Oseas era tributario ya de la superpotencia asiria. Le pagaban una cantidad tremenda de dinero cada año. Pero un día dice, mejor, en lugar de usar ese dinero para pagar el tributo, voy a contratar a los sicarios de Egipto. Me los traigo para acá y que me hagan el paro con el de Asiria. Pues se enteró el de Asiria, no sé, malas lenguas, y vino, lo apresó y todo fue mal. A partir de ahí se acabó las 10 tribus del norte, tal y como Miqueas lo había dicho. Así que Miqueas da una profecía de manera literal y vemos su cumplimiento de manera literal. También vino el juicio para las tribus del sur, tal como lo dijo, que de hecho algo muy extraño es que Miqueas dice que ellos iban a regresar de Babilonia.
En el tiempo en que vivió Miqueas, Babilonia no era la superpotencia. De hecho, Babilonia estaba subyugada a Asiria en ese tiempo. Pero Dios le revela a Miqueas que no va a ser Asiria, sino que va a ser Babilonia. Asiria lo intentó varias veces, pero el que vino a acabar con el cuadro fue Babilonia. Y así sucedió. Así lo vemos en 2 de Reyes 25, 1 al 7, que es la parte que le leí donde le sacaron los ojos y se lo llevaron. Es decir, Miqueas dijo de manera literal que las tribus de Judá iban a ser llevadas a Babilonia y que iban a regresar de ahí. Y así pasó en el año 586 de forma literal. Así que una de las preguntas que quizá tú tengas es, ¿por qué, Gerardo, tú insistes en un reino literal y presencial de Cristo sobre Israel? Hay varias personas que creen que no va a haber un milenio, que Cristo no va a reinar sobre Israel y que su reinado se experimenta en la iglesia ahora de manera alegórica. ¿Por qué tú insistes, Gerardo, en que sea de forma literal? Y quisiera hacer mi caso. Y la respuesta es, porque yo no tengo razones para sustituir el término el pueblo de Israel en el versículo 3 por la iglesia. Dice, Dios lo entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. En varias secciones de Miqueas está hablando del pueblo de Israel. Para poder afirmar lo contrario, yo tendría que decir que ese pueblo de Israel en realidad no significa el pueblo de Israel, sino que debe decir iglesia. Un concepto que ellos ni sabían que existía hasta muchos años, siglos después. Y mi lógica es esta. Dios llama a Abraham y le dice, yo te voy a hacer una gran nación, voy a hacer un pacto contigo. Ese pacto se formaliza con Moisés, de los cuales nosotros conocemos lo más popular, los 10 mandamientos, pero nos faltan otros 603 mandamientos ahí. En ese pacto, Dios establece con la nación de Israel, es decir, los hijos físicos y literales de aquel hombre llamado Israel, que antes se llamaba Jacob, pero que le cambiaron el nombre a Israel. Dios hace un pacto con estos descendientes y les dice, yo voy a ser su Dios. Si ustedes me obedecen, van a tener bendición. Pero si ustedes me desobedecen, van a tener juicio. Si ustedes me desobedecen yendo tras otros dioses y se entregan a la prostitución espiritual con esos otros dioses y me abandonan a mí, entonces yo los voy a dispersar. Va a venir una gran nación y se los va a llevar. Esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 4, desde el 25 hasta el 30. Esta fue la promesa, este fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y así sucedió. El pueblo se olvidó de Dios. El pueblo tenía ídolos hasta en el templo de Dios y Dios los juzgó de la manera como los iba a juzgar. De la manera como les había anticipado, yo los voy a juzgar llevándomelas a las naciones. Así sucedió en los años 722 y 586 respectivamente. Así que, cuando Miqueas habla de esta segunda parte, no de juicio, sino de restauración, habla de una restauración literal de Israel cuando se vuelvan a Dios de todo corazón y ellos regresen, sean regresados por Dios, que es lo que Dios prometió en el mismo pacto de Deuteronomio. Les dijo, pero si ustedes se vuelven de todo corazón, yo los voy a reunir aunque estén en las 4 esquinas de la tierra. Entonces se cumplió la primera parte del pacto con Dios e Israel de forma literal. Y la segunda parte de ese pacto, la que habla de restauración, Miqueas la profetiza y dice, Dios los va a traer de regreso, se va a levantar uno que gobernará Israel, que surgirá para pastorearlos, que él dominará hasta los confines de la tierra, que traerá paz y los rescatará. Y entonces esta otra postura teológica dice, sí, pero eso es la iglesia. Eso no es Israel, eso somos nosotros. Y en realidad no vamos a ir a la Tierra Santa, sino que Cristo va a gobernar en la medida que el Evangelio se esparce por el mundo.
Yo no puedo afirmar eso, porque no tengo ningún argumento exegético para decir, sí, puedo sustituir iglesia donde yo quiera. Y qué curioso que no lo sustituí en el juicio, nada más me gustó la bendición. Pobrecitos israelitas, a ellos les tocó todo el juicio y toda la bendición, venga para acá, nada más la iglesia. Así que, por eso, yo creo que debo de interpretar esta sección de forma literal, porque ellos lo entendieron de forma literal, porque en el cumplimiento histórico se dio de forma literal y porque no tengo ninguna razón exegética para cambiar las partes que a mí no me gustan. Ahora, ¿esto no tiene problemas esa postura? No, sí, claro que tiene problemas. Por ejemplo, en la misma verso 5 dice, si Asiria llegara a invadir nuestro país, le haremos frente con 7 pastores, como para decir, vamos a matar a los 7 últimos de la fila y a Asiria con eso se los dominan, ¿no? Nos vienen a hacer los mandados, los de Asiria, en ese tiempo. El problema es que ya Asiria no existe. Si lo interpreto todo de forma literal, digo, ¿y dónde está Asiria? Tengo que decir, bueno, Asiria era el mayor enemigo de Israel al momento, quizá se refiera a una potencia futura. Es decir, lo que estoy tratando de decirte no es que yo no tengo todas las canicas en la bolsa, solamente estoy diciendo hasta donde yo lo entiendo y las razones por las cuales yo propongo estas ideas. Cristo es el Rey que restaurará a Israel y al creyente. Cuando vino Jesucristo, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Cristo vino para restaurar el reino, para sentarse en el trono de David, para ser ese descendiente de David que iba a gobernar Israel, nacido en Belén y desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál fue el problema? Que Israel dijo, no queremos, no nos gusta, estamos bien, gracias. Así que hubo un rechazo de parte de los israelitas. Y este rechazo de parte de Israel es temporal, no es permanente, como lo leemos en Romanos capítulo 11. En Romanos 11, versos 11 y 12 dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse los israelitas? De ninguna manera, más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Lo que está diciendo ahí, lo puedes ver con más calma y estudiar en tu casa, es que cuando Israel dijo que no, se abrió una puerta amplia para la predicación del evangelio entre los gentiles y de ahí nosotros tomamos esa bendición que no estaba destinada originalmente. Por eso somos nosotros esa rama silvestre injertada, esa rama de olivo. El día de hoy, yo no sé cómo explicarlo muy bien, pero creo que uno de los conflictos es que no me siento cómodo en decir, la iglesia fue un paréntesis. Yo creo que la iglesia está en el corazón de Dios desde la eternidad. Pero por otro lado tengo que afirmar que la iglesia no es el olivo. La iglesia es el injerto. La iglesia es la rama pequeña. Y la manera como lo presenta Pablo en Romanos 11 es que debido al endurecimiento de Israel, es que nosotros venimos a existir y recibimos esta bendición. Y de manera temporal vamos a estar aquí hasta que se cumpla el número de los gentiles. Es decir, Dios tiene un número en mente y vamos a estar aquí. Cristo no va a regresar hasta que la predicación tenga su fruto. Y cuando eso suceda, Israel se volverá a Dios, será salvo y se cumplirá todo lo que está diciendo Miqueas en el capítulo 5. De forma literal regresarán a esa nación de Jerusalén y Cristo gobernará sobre de ellos. Bueno, ¿y a mí qué? Dices tú. Pues está interesante, pero
Y luego, creo que hay varias lecciones que podemos sacar de aquí. La primera es que las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de juicio y las promesas de bendición. Si tu esperanza es decir, no, yo voy a rifármela, voy a vivir mi vida independientemente de Dios y voy a esperar que al final Dios diga, ay, ¿a poco creyeron que los iba a mandar al infierno? No, si yo los amo a todos, vénganse. Las promesas de juicio de Dios también se cumplen. Y las de bendición, podemos confiar en las promesas de Dios. En Mateo 25, 31 y 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. El reino viene. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dios ha preparado un reino y cuando Cristo regrese va a decir, vengan y reinen conmigo. ¿Quiénes van a reinar? Pues los israelitas por 1000 años y nosotros junto con ellos. Nosotros somos el +1 de su fiesta. Esta fiesta iba a ser para Israel, pero nosotros somos ese extra que trae un invitado, pues ahí vamos todos nosotros. Y nosotros también reinaremos con Cristo. Porque estas promesas no son solo para los descendientes de Israel, sino también el creyente tendrá parte en este reino. Dios nos ha hecho a nosotros también un reino de sacerdotes y reinaremos junto con Cristo. Y tan cierto es que Dios le va a cumplir sus promesas literales a los hijos literales del Israel literal. Tan cierto es que Dios cumplirá sus promesas hechas a los que por la fe ahora somos llamados su pueblo. Somos pueblo de Dios, pero no somos Israel. Somos otra cosa, somos el pueblo de Dios. También estamos invitados a esta pachanga. Y me dicen, bueno, ¿y si no hay milenio? Digo, pues mejor, pues le entramos de una vez ya al estado eterno, ¿verdad? Yo no tengo problemas con eso. Pero hasta donde yo lo entiendo, esta es la forma como Dios va a cumplir las promesas que le hizo a los israelitas y que ellos entendieron de forma literal. Que Dios les iba a dar un territorio que va desde Egipto hasta el Río Grande, que van a dominar sobre otras naciones lejanas de la tierra. Esto no ha sucedido. Algunos quieren decir, no, pues es que ya Israel llegó y ahí como que echan balazos. Pues sí, pero no, nunca hemos visto a Israel restaurado en esa, como decía esta parte, en esa gloria pasada. Volverá la gloria. No es que será creada, sino que va a haber una gloria que una vez tuvo. Así que, pues esta es la esperanza del creyente. El concepto de reino que viene tanto para los israelitas como para los que hemos creído. De hecho, Jesús les dijo a Pedro y a los demás, le decía a Pedro, bueno, nosotros, maestro, nosotros le dejamos todo por seguirte. ¿Qué nos va a tocar o qué? Le dije, no, pues ustedes reinarán conmigo. Se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y también una última reflexión de este pasaje es que Dios siempre bendice a quienes caminan en obediencia. Los israelitas no fueron los únicos que reciben juicio por desobediencia. El creyente es salvado por la fe, pero también es enjuiciado por su obediencia. No nos confundamos. Dios no ama y bendice igualmente a un creyente obediente que a uno desobediente. Y eso lo vemos hasta en las familias. Un papá y una mamá que tienen 2 hijos, uno que es muy ordenado, muy respetuoso, y el otro que les avienta el plato en la cara y demás. Cuando llegue el día de su cumpleaños, ¿a quién le va a tocar mejor?
Pues al hijo obediente, ¿verdad? Si hasta nosotros, siendo injustos, hacemos esto, nuestro Padre en el cielo, con mucha más razón. Si te quedan dudas de esto, qué bueno, para que te pongas a estudiar este pasaje y corrobores todo lo que estuve hablando aquí y busques por tu cuenta la verdad. Pero creo que esta es una parte muy importante que necesitamos clarificar, sobre todo cuando viene también Navidad y empezamos a hablar del nacimiento de Jesús y todo, y nos andamos por todas las ramas sin hablar del concepto de reino nunca, ¿no? Sí, viene un rey que saldrá de Belén para gobernar sobre Israel y para gobernar sobre la tierra junto con su pueblo. Oremos. Gracias, Dios, que tú nos has invitado a esta fiesta, a esta celebración, donde tú reinarás, donde tú vas a restaurar la paz y la justicia, donde las naciones vendrán a Israel a escucharte, a aprender de ti mismo, donde habrá justicia y restauración en todas partes. Cada uno se sentará bajo su parra, bajo su higuera. Señor, ayúdanos a vivir cada día anhelando este reino y pidiéndote que tu reino, aún ahora, venga sobre nuestras vidas. Que el día de hoy se haga tu voluntad en nuestra vida, así como se hace en el cielo. Porque lo pedimos en Jesús. Amén.